Pues muy buenas tardes desde aquí, Europa. Buenos días desde otros países del continente latinoamericano, que son nuestros oyentes más habituales que nos escuchan en estos webinars. Hoy tengo el placer de presentar a tres ponentes que nos van a hablar de las mujeres en la universidad. Cerca de un día tan señalado como el de ayer, en una semana llena de actividades que reivindican el papel de la mujer, nos planteamos organizar este webinar en este miércoles. Las tres ponentes son Mari Carmen Monreal, de la Universidad Pablo Olavide, Candelaria Terceño, también de la Universidad Pablo Olavide, y Nazaret Gallego, de la Universidad de Huelva. Me voy a dedicar unos minutos a presentar a Mari Carmen Monreal, que organizó el webinar, y ella misma presentará a las dos compañeras que la acompañan. María Carmen Monreal es licenciada en Pedagogía y Filosofía por la Universidad de Valencia, en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y es doctora en Educación por la UNED. Es profesora titular de Psicología Social de la Universidad Pablo de Olavide desde el 2002 y ha dirigido el primer programa de formación del profesorado de esta universidad durante varios años. También las jornadas de innovación. Ha dirigido el curso especialista en innovación docente universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior durante 6 ediciones y ha sido codirectora del Máster Género e Igualdad de la misma universidad. Investigadora principal del grupo de una convocatoria de la Comunidad Andaluza, y también directora principal de varios proyectos que voy a enumerar algunos. Unos proyectos sobre valores y actitudes democráticas de los jóvenes, sobre los jóvenes europeos, valores constitucionales e instituciones democráticas. También proyectos en los que ha participado sobre la percepción de discriminación en los procesos de selección y evaluación del personal, sobre violencia escolar, victimización y reputación social en la adolescencia, sobre proyectos de cooperación en temas de migración femenina en comunidades indígenas en México. También ha dirigido el proyecto de cooperación de un plan propio de la universidad, Transformaciones de las familias por influencia de la inmigración con perspectiva de género. Otros proyectos sobre mujeres migrantes indocumentadas, historias de transgresión, resistencia, sumisión y reacomodo como estrategias de viaje, una perspectiva socioeducativa, y otros proyectos sobre género y también ciudadanía. En general, su tema es la igualdad de género, valores y violencia, sobre los cuales ha publicado ampliamente. En estos momentos tiene o participa en proyectos sobre las voces de las mujeres inmigrantes, un programa Erasmus+, y otros procesos migratorios femeninos internacionales en Andalucía. Es posible que me haya dejado algunas otras cuestiones importantes de tu biografía, María Carmen, pero prefiero que tú misma puedas continuar y también dar paso a las compañeras. Yo no me alargo más, os doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias a Mónica por su presentación y a Redu por haberme invitado a este webinar, especialmente a su director, a Miguel Zabalzal, que conozco ya hace muchos años. Bueno, pues esta mesa redonda que vamos a realizar hoy va a tratar de cuáles, vamos a hacer la escalonada con tres ponentes. Ahora presentaré a mis compañeras, mis compañeras exalumnas, las dos fueron alumnas mías de diplomatura entonces. Cande es de la diplomatura de trabajo social y luego hizo, más tarde ya terminó y hizo el trabajo, y luego Nazaret, que también hizo la diplomatura conjunta de trabajo y educación social. Ahí fueron alumnas mías, pero las dos realizaron el máster de género e igualdad, desde que lo fundamos, pues, y bueno, me han acompañado en muchas actividades, por eso es como estar en familia, ¿no? Primero
Cande estuvo conmigo en el aula de género, luego pues siguió en mi grupo de investigación, leyó la tesis. Nazaret también ha estado conmigo mucho tiempo, y bueno, y las dos han participado en el proyecto europeo con el que finalicé, que fue entre países, entre Latinoamérica y universidades europeas, o sea que prácticamente han estado conmigo, ¿no? Ya son profesionales, y bueno, voy a decir brevemente alguna cosa sobre ellas para ya dar paso, ya explicar cómo vamos a hablar, cuál es el proceso que vamos a seguir en la mesa redonda. Bueno, Nazaret, que es la que me va a seguir es, como ya he dicho, bueno, yo también voy a decir lo más significativo, luego tú, Nazaret, si quieres, complétalo, pero bueno, ella, como he dicho, hizo la diplomatura conjunta en nuestra universidad. Hay diplomaturas conjuntas de trabajo y educación social. Posteriormente son las dos doctoras, que ella leyó la tesis precisamente sobre este tema del que vamos a hablar hoy, y pertenece a pues tiene a diversas organizaciones, una de ellas que está en nuestra universidad, que es ECOFEM, que es Economía Ecológica, Feminista y del Desarrollo. También pertenece a mí, como yo, y bueno, y por supuesto ella ha tenido eso que es muy importante, una beca FPU. Su tesis doctoral es europea, por eso ha tenido estancias en Italia y también en Latinoamérica. Ha tenido diversas estancias. Tiene, ya digo, muchas publicaciones de impacto, a pesar de ser tan joven. Y Cande, digo rápidamente las cosas más significativas. Ella, aparte de, bueno, también ya he dicho que realizó en la Universidad Pablo de Olavide trabajo social, la diplomatura, posteriormente diplomada en Ciencias del Trabajo, licenciada, hizo la tesis. Después de la tesis doctoral, bueno, también en la UPO, todo ha sido en la Universidad Pablo de Olavide, y actualmente, aparte de ser la técnica de la Oficina de Igualdad de nuestra universidad, es profesora asociada del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. También ya colabora en el Máster de Género, es profesora en el Máster de Género e Igualdad, y pues está en el grupo de investigación que yo dirigía, de valores, familia, igualdad, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, también si hay algo importante que queráis decir cuando ya lo termináis vosotras, pero vamos, yo creo que son las líneas más importantes. Ellas han trabajado mucho el tema de igualdad de género, bueno, y en el máster pues se hace trabajar bastante. La mesa redonda vamos a hacerla en 3 partes. Entonces, la primera parte, vamos a ir de lo general a lo particular. Voy a comenzar yo hablando de los problemas en general que han tenido las mujeres en las organizaciones laborales. Posteriormente vendrá Nazaret, detrás de mí, que ella ya va a hablar de los problemas de las mujeres en las universidades. Es decir, basamos ya una organización laboral completa, que es la universidad, y posteriormente Candelaria Terzaño, ella va a hablar de qué acciones están haciendo en la universidad, en nuestra universidad, en la Universidad Pablo de Olavide. Bueno, tenemos la suerte de tener una universidad que tiene un sello de igualdad. Nuestra primera rectora, bueno, es una universidad, para quien no lo conozca, es una universidad joven, nació en el 97, y nuestra primera rectora tenía la idea de que fuera una universidad abierta a la sociedad y que la igualdad fuera un elemento importante. De hecho, los 2 primeros doctorados que se crearon allí, primero fue Derechos Humanos y el segundo igualdad, vamos, que igualdad de género. Se ha llevado de muchas maneras, y de ese doctorado surgió luego el Máster de Género e Igualdad. Con lo cual ha habido siempre cierta preocupación en esta universidad por la igualdad de género. De hecho, antes de crearse las oficinas de igualdad obligatoriamente, pues ya existía un aula de género, que ha sido un antecedente de algo que se ha constituido recientemente, que es el CINEF.
el Centro de Investigaciones Feministas y de las Mujeres. Llevaba 2 años hasta que lo ha aprobado. Es una idea que tiene muchos años, porque es como la continuación del aula de género. En el aula de género no solamente trabajábamos de cara al exterior, como quería nuestra rectora Rosario Valpuesta, sino que también se hacía investigación, pero donde participaban todas las universidades. Esta idea surgió luego del del máster de género, y después de muchas vicisitudes, después de 2 años y pico, ha sido aprobado como un centro propio de investigaciones. Ahora mismo pues tiene muy poco tiempo desde que se aprobó 1 año, pero tiene muchos años en desarrollo, podríamos decir. Bueno, y ya no me quiero alargar mucho porque yo sé que tenemos poco tiempo, y voy a empezar ya pues a centrarme, por así decirlo, en el tema que es las mujeres en la universidad, retos y desafíos. Como digo, yo me voy a centrar más en lo que es las mujeres cuando entran en las organizaciones laborales. Bueno, estamos escuchando que pues, a pesar de que formalmente existe una igualdad en el ámbito laboral, pues vemos que formalmente sí, pero no existe, y se sigue hablando de discriminación a nivel real. Claro, hay muchas razones, hay muchos elementos que dan lugar a que exista podríamos decir, esa brecha, ese salto, ¿no? Yo lo que voy a tratar en este tiempo es plantear pues, cuáles son las raíces de ese problema, y por tanto pues, ahí se pueden ver algunas de las soluciones. Tengo problema para pasar las diapositivas. A lo mejor la compañera puede compartir pantalla y pasarlas por ti. Sí, Nazaret, sí, por favor, sí. Porque no logro yo... No te preocupes, ahora mismo voy yo. No sé lo que pasa, que no me deja. Bueno, voy a ir adelantando. Entonces, resulta que partimos de... Hay una acepción del concepto de género ¿Me confirmáis que lo veis, por favor? Bueno, efectivamente, esto es lo que vamos a ver. Sí. No se asusten porque va a ser muy rápido, aunque parezca que haya mucha cantidad de elementos. Pasa, por favor, Nazaret. Entonces, vamos a partir ya de cuál es la raíz, cuál es el origen. Ya digo que hay una acepción de género que no está que no es tan conocida, que es la que se refiere a los modelos de género. Existen unos modelos de relación, son modelos de relación de género, que se refieren no solamente a ideas, modos de ser, etcétera, sino que implican comportamientos, roles, etcétera. Y que donde se atribuyen a las personas sexuadas pues, una serie de características. Esto varía con los momentos, varía con el momento histórico. Por tanto, estos modelos no solamente son estructuras cognitivas que condicionan las creencias y culturas, sino que también llevan unas prácticas que son los roles de género. Desde el modelo patriarcal, que es el dominante actualmente, se está cambiando y hay procesos, pero es el que hay. La masculinidad y la feminidad pues, se estructuran en una realidad binaria en que lo masculino y lo femenino son extremos opuestos, excluyentes, aunque sí complementarios.
Este modelo, con sus fracturas, es el que sigue existiendo y hay bastante resistencia al cambio. Por favor, Nazaré, pasa. Entonces, frente a ese modelo donde hay dos realidades distintas, masculino y femenino, con unos roles con unos roles distintos y que además son dicotómicos, es decir, que no están relacionados, pues están empezando a cambiar. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una relación, si cambia el modelo femenino, que es lo que ha ocurrido a partir del feminismo o a través del feminismo, pues el otro tiene que cambiar, porque si no esa relación no funciona, ¿no? Entonces nos encontramos con que frente a ese modelo, donde existe una masculinidad hegemónica, pues ya empieza a entrar en crisis determinados elementos, como por ejemplo el mito del macho, en donde los hombres no saben ni comunicar, no tienen capacidad de comunicar emociones, parece que tienen que ser sensibles, etc. El mito de la hipersexualidad masculina y también el mito de la competitividad. Aunque esto está dando lugar a ciertas crisis, porque hay una mayor exigencia en aspiraciones. Esto es lo que esta crisis, entrar en crisis el modelo anterior, es lo que está dando lugar a lo que llamamos nuevas masculinidades. ¿Qué ocurre con el modelo femenino? Pues que existen en este modelo también elementos del antiguo modelo, aunque está también cambiando y ha cambiado bastante, que perviven. Por ejemplo, el mito de la belleza, la idea de que la mujer como objeto del deseo masculino. Esto, aunque nos parezca que se está perdiendo, no es cierto, ¿no? Estamos dirigiendo una compañera y yo una tesis sobre coeducación y se está viendo cómo actualmente en las chicas adolescentes, e incluso también se puede ver en primaria, que ese mito pervive. Como el mito del cuidado, es decir, la mujer es la cuidadora de los dependientes y de los independientes. ¿Por qué? Porque a ella corresponde y cuando no lo hace ella misma se siente culpable, ¿no? El mito del amor romántico, que ya estamos viendo que es la otra cara de la violencia de género, y esto lleva a la idea de la superwoman, ¿no? De la mujer que tiene que atender al ámbito privado y al ámbito público. Por favor, pasa, Nazaré. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es decir, hasta el modelo patriarcal supone dos ámbitos excluyentes. El ámbito masculino es el mundo exterior, el mundo público, el ámbito privado corresponde a la mujer. Pero lo que sí que es claro es que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo ha sido imparable en el siglo pasado, en el siglo XX. Tanto es así que frente al modelo femenino de madre del 19, pues tenemos ya en el 20 el modelo de mujer trabajadora. Pero esta incorporación de la mujer al ámbito laboral no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque se ha encontrado con un ámbito que es totalmente masculino, creado por los hombres y para los hombres. Entonces, ello ha dado lugar a que surjan situaciones nuevas, obstáculos que se encuentran las mujeres, elementos que ven que no entienden, y todo ello, y además pues, toda una serie de impedimentos para contratar este colectivo, entre otros la maternidad. Es decir, parece ser que la maternidad es algo que dificulta a las mujeres para trabajar, ¿no? Todo esto son elementos externos, pero también ha habido otras situaciones internas, que son los sentimientos de las propias mujeres trabajadoras. Uno de los más analizados e importantes es la propia culpabilidad de las mujeres. ¿Por qué? Porque bien sientan que de alguna manera abandonan a sus hijos e hijas pequeños si están trabajando. También en otro orden de cosas, otros elementos que aparecen, pues son los problemas de acoso sexual. Claro, es un espacio que controlaban los hombres, de alguna manera las mujeres ahí pues son unas intrusas, ¿no? Y uno de los problemas que aún no se ha solucionado aún es el tema de la conciliación laboral, porque las mujeres no se encuentran que están atrapadas en dos elementos que son algunas veces y en algunos momentos incompatibles, el llamado estrés del doble rol. Es cierto que esta incorporación de las mujeres ha ido acompañada de leyes que prohíben la discriminación,
Pero ya hemos dicho que estas leyes formales o las leyes formales no han impedido que realmente ocurriera. No digo que no sea importante, indudablemente es muy importante que existan leyes que marquen, que tengan en cuenta que es ilegal, que no se puede realizar ningún tipo de discriminación en el ámbito laboral. Pero lo que sí que es cierto es que vemos que la discriminación sigue, porque pues podemos observar sobre todo la discriminación vertical, podemos ver cuáles son la composición de hombres y mujeres en los consejos de administración importantes, financieros, gubernamentales, etc. Hay 3 elementos que pueden explicar esta falta de desigualdad real frente a la legal, como puede ser la ideología económica dominante, los estereotipos y prejuicios, es decir, esta separación de espacios, lo peor fue que dio lugar a 2 tipos de socialización, es decir, una socialización para las niñas y una socialización para los niños, es decir, una socialización diferenciada, no basada en las características personales, sino las creencias sobre hombres y mujeres. Y no olvidemos que hombres y mujeres son grupos sociales, es decir, que en vez de adaptar la socialización, podríamos decir, a las características personales de los niños y las niñas, pues se les pone un corsé donde tienen que comportarse como hombres o como mujeres. Bueno, y además el predominio de los hombres en el campo de las decisiones. Ya he dicho de entrada que las organizaciones laborales son muy masculinas, porque las hicieron los hombres, como digo, para los hombres, ¿no? Por lo tanto, esta separación de ámbitos, privado y público, pues hizo que las mujeres quedaran relegadas al ámbito privado. Y el salir de ese ámbito, pues que le supusiera un problema. Nazaret, por favor. Entonces, además partimos de otra realidad, que esa relación entre hombres y mujeres no es igualitaria, es decir, lo masculino, me refiero en un modelo patriarcal, lo masculino vale más que lo femenino, es decir, es más valioso lo masculino que lo femenino. Con lo cual, el trabajo realizado tradicionalmente por la mujer es invisible, todo el trabajo reproductivo, hasta que María Ángeles Durán no habló de lo que supondría el Estado, para el PIB del Estado, el trabajo de las mujeres, ese trabajo que no se ve, los labores, ¿no? Pues no se visibilizó de alguna manera que ese trabajo, pues eso es un trabajo y se tiene que visibilizar y remunerar, ¿no? Es cierto que, a pesar de todo esto, que en los últimos tiempos la situación de las mujeres ha tenido avances y mejoras. De hecho, la incorporación masiva en cantidad, ¿no?, al ámbito público ha dado lugar cambios importantes, por ejemplo, en la familia, ¿no?, en la estructura educativa, ocupacional y el propio mercado de trabajo. Con lo cual, las relaciones más familiares, sociales, políticas y económicas han cambiado. Pero no olvidemos, por otro lado, que sí existen tasas importantes de desempleo femenino y que la economía sumergida son las mujeres las principales afectadas y los puestos menos importantes los tienen las mujeres. Por favor, Nazaret. ¿Qué subyace por ahí? Pues, entre otras cosas, los estereotipos de género, que es lo que da lugar a la discriminación de las mujeres. El patriarcado, entendido como la apropiación masculina del control de todas las esferas de la sociedad, prioriza todo lo que tiene que ver con el hombre y justifica la subordinación y jerarquización y división sexual del trabajo. El sistema social lo respalda, con lo cual, con esa división sexual del trabajo que produjo esa separación de espacios público y privado, ha dado lugar a que hombres y mujeres se desarrollen personalmente, primero, es decir, que a través de la educación desarrollen unas características, unas cualidades, unos y otras ellas, y también, por lo tanto, se oriente a campos diferentes en el ámbito profesional. Porque se desarrollan y se educan determinadas capacidades en función de ese campo profesional. Todo ello conduce a que lo privado, lo doméstico, se
se valore menos y se perciba como una carencia con respecto a la vida pública. Teniendo en cuenta que cuando la mujer, como hemos dicho, cuando entra en el ámbito laboral, no ha dejado el ámbito privado, y por lo tanto debe dedicar un tiempo a satisfacer las necesidades de la familia. Por favor, Nazaré. Fíjense, de acuerdo con el estereotipo más femenino, ¿qué es valorado en la mujer? El conformismo, la tolerancia, la poca capacidad de autonomía, poca iniciativa, baja motivación y bajas expectativas de logro. Estos elementos, como ven, están muy relacionados con la baja autoestima, y de hecho sí que hay investigaciones que demuestran que las mujeres como grupo tenemos la autoestima más baja que los hombres, porque no se potencia, vamos, en la socialización. Y también que tengan escasos sentimientos de éxito y competitividad, por lo mismo, no se potencia la socialización, todo lo contrario, a las niñas se les impulsa a que no se manifiesten mucho, no se hagan notar. Todo esto, fíjese cómo es percibido desde las estructuras socioeconómicas, esto como incapaces. Es decir, una persona que tiene poca capacidad de autonomía, poca motivación, de logro, que no aspira a progresar, pues eso en una organización laboral es lo más negativo que puede haber. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que las mujeres, cuando acceden al mundo laboral, si tienen ese estereotipo o prejuicio acerca de ellas, han tenido que continuamente o permanentemente estar mostrando que ellas sí que son capaces. Y que incluso en algunas ocasiones se les exija mayor formación para un puesto de trabajo, mayor formación que a un hombre para un mismo puesto de trabajo. Además, con todos los prejuicios que tienen que afrontar para desarrollar, prejuicios sociales que tienen que afrontar para desarrollar su trabajo. Una cuestión que está sin resolver aún, que es el doble rol, la mujer y el doble rol. Las mujeres han accedido al campo laboral, al mercado laboral, al ámbito público, pero es que los hombres en la misma medida no han entrado en el privado. ¿Por qué? Porque aún se sigue entendiendo que el cuidado, las mujeres son las que valen para el cuidado, cuando se está demostrando que el apego en psicología lo puede generar, crear igual un hombre que una mujer si cuida bien al bebé. O sea que, pero parece ser que los hombres no tienen esa capacidad. Y esta conciliación, que ahora es mejor el término corresponsabilidad porque más revela mejor la responsabilidad que tiene uno y otro, ¿no? en la familia, pero esta conciliación que en principio se pensaba que las tenían que hacer las mujeres, porque cuando las leyes de conciliación son parecía que era para las mujeres, pues es lo que hace que muchas mujeres abandonen el ámbito laboral en determinados momentos, para la crianza de los hijos e hijas, etc. Por lo tanto, los estereotipos de género limitan el desarrollo laboral de la mujer, porque no puede asumir ambas esferas, podríamos decir, la pública y la privada a la vez, porque requieren tiempos que se simultanean, y no solamente tiempos, espacios, dedicación, etc. Hay que tener en cuenta, además, que el momento álgido de la etapa productiva y reproductiva, y pensemos en la universidad, coinciden, con lo cual en este momento se ha visto que se produce un retraso en las mujeres, sea en sesenio, sea en preparación, etc. Nazaré, por favor. Entonces, esta situación que aún, ya digo, queda sin resolver porque se ha ido resolviendo, me refiero a la compatibilidad de roles, ¿no? De rol laboral, ha quedado ahí, porque pues, o bien otras mujeres en la cadena de cuidados han sustituido a las mujeres trabajadoras, pero bueno, eso queda por resolver de una manera, podríamos decir, satisfactoria para la igualdad, ¿no? ¿Ha habido cambio? Sí. De hecho, frente a esta situación se ha hablado de discriminación, pero las organizaciones laborales también han cambiado y empieza a valorarse la diversidad. Es decir, empiezan a valorarse en las organizaciones laborales cualidades típicamente femeninas, no porque solamente las tengan las mujeres, sino porque se les educa para ello, como pueda ser el que se preocupen por crear grupo, por satisfacer las necesidades no solamente
laborales y no vitales, es decir, toda una serie podríamos decir, de cualidades que se les inculcan a las mujeres desde el proceso de socialización, empiezan a valorarse en el ámbito organizacional, las organizaciones laborales. Con lo cual, ya cambiamos un concepto negativo, que es la discriminación, por uno positivo. Es que es bueno para las organizaciones laborales que estén las mujeres, porque aportan. Con lo cual, esto ya es importante que ocurra, ¿no? que se empiece a pensar. Nazaret, por favor. ¿Cuáles han sido las barreras más importantes que han tenido las mujeres cuando han entrado en el mercado de trabajo, en las organizaciones laborales? Pues se ha hablado de segregación, se estudia lo que es la segregación vertical, que es yo creo que la más visible actualmente, y la segregación horizontal, que también. Es decir, hay trabajos de hombres y trabajos de mujeres, segregación horizontal. En los estudios podemos ver cómo ahora mismo se están preocupando de que las mujeres estén en las ingenierías, estén en los STEM, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? Porque con esa socialización diferencial, de alguna manera también se les impulsa a las mujeres a determinadas carreras. Pero indudablemente no es porque no tengan otra capacidad para estas carreras, sino porque ya se van orientando en esa dirección. Y luego está la segregación vertical. La segregación vertical son todas las dificultades que tienen las mujeres para acceder a los puestos de dirección. Barreras externas, porque forman parte de las propias organizaciones, como he dicho antes, que son muy masculinas y las mujeres no se encuentran ahí. Nazaret, por favor. Entonces nos encontramos con que, bueno, hay esta discriminación, que es la discriminación o barreras externas, están derivadas, como ya he dicho, de la propia estructura organizacional masculina. Se ha hablado primero del techo de cristal. Yo creo que lo simboliza muy bien, ¿no? Las mujeres van accediendo y llega un momento en que ellas ven el fin, pero ahí no se puede, no pueden avanzar más allá. Entonces estas mujeres que tienen una elevada cualificación y capacidad, pues no acceden, no llegan a acceder a esos puestos de dirección y responsabilidad. Cosas tan sencillas como, pues veíamos pues como que decisiones importantes se toman cuando se han acabado la reunión formal, entonces los hombres han quedado ahí y han tomado alguna decisión en donde no han estado las mujeres. También en un principio los hombres preferían trabajar más con hombres que con mujeres, las mujeres no se fiaban, los prejuicios que hemos dicho antes. Bueno, también se habla del laberinto de cristal, que son todos esos obstáculos que las mujeres deben sortear y que esas dificultades van cambiando, ¿no? Van tomando distintos matices y por lo tanto van cambiando los ángulos. Escalera de cristal son aquellos procesos por los que los hombres ascienden más rápidamente a través de la propia jerarquía organizacional. Las mujeres les cuesta mucho más. Y últimamente se está hablando mucho del precipicio de cristal o Grass Cliff, que es cuando las mujeres, cuando logran alcanzar esos puestos de liderazgo, pues esos puestos se convierten en más precarios y cobran menos. Y además ellas se sienten y están asociados y ellas se sienten con probabilidades de fracaso y críticas, más críticas que los ocupados por los hombres. No olvidemos que los prejuicios no desaparecen de un día para otro, entonces sigue estando esos prejuicios tradicionales como digo, de ese modelo patriarcal tradicional. Las barreras internas, que son las barreras que se ponen las propias mujeres. Ya he dicho que las mujeres, y hay estudios sobre ello, poseen la autoestima más baja que los hombres. Me refiero a las mujeres como grupo, luego hay de diferencias individuales, indudablemente. Esto le lleva a que muchas veces las mujeres no se crean capaces de desarrollar tareas a las que sí que están capacitadas, pero como no se creen capaces, se ha hablado del síndrome del impostor, ¿no? Es que he tenido suerte. Y por lo tanto, pues muchas veces no ambicionan esos puestos de poder. ¿Qué ocurre también? Bueno, se ha estudiado cómo las mujeres, con respecto a la consecución de los logros o éxitos, las mujeres achacan esos logros a circunstancias externas. Porque por eso mismo, por lo que estamos diciendo, no se creen, pues he tenido mucha suerte, ¿no? Esto ha salido bien, he tenido mucha suerte. Y en cambio los hombres no.
Los hombres, digo, en los estudios que se han hecho como grupo, los hombres, los éxitos se los achacan a ellos mismos, los fracasos afuera. Las mujeres justo tienen el patrón contrario. Y eso sí que hay estudios de psicología de las organizaciones, pero es simplemente por esto, porque ellas no se creen capaces de haber tenido éxito. ¿Por qué? Porque las mujeres son socializadas y siguen siendo socializadas para enfatizar en su vida familiar y dar prioridad a las carreras de las parejas. Por eso las mujeres, cuando se enfrentan al ámbito laboral, pues eligen profesiones que son estereotípicamente femeninas, que no les exige una dedicación de todo el día, que puedan compatibilizar con su vida familiar. Por lo tanto, ¿por qué? Porque asumen más responsabilidades familiares y, por tanto, tienen más dificultades para conciliar el trabajo doméstico con el trabajo externo. Ha sido un logro cambiar el concepto, aunque solo sea el concepto de conciliación, que ya digo que parecía que era un tema de mujeres y que lo tenían que hacer las mujeres, a corresponsabilidad. Ahí sí que ya hablamos que hay una responsabilidad de la pareja en el AES. Bueno, las mujeres además han sufrido, dentro de estas barreras externas, dentro de este ámbito, una gran tensión en la socialización organizacional. ¿Por qué? Porque ellas tienen mayores índices de autocrítica y exigencia de sí mismas, porque no se quieren capaces. Por lo tanto, dejan pasar muchas veces oportunidades. Tienen inseguridad y autodesconfianza porque se sienten continuamente evaluadas, se sienten que están en una organización extraña a sus características, ¿no? Y esto les provoca elevados niveles de estrés provocados por las propias políticas organizacionales, y cuando estos estrés es muy elevado, incluso con conflictos de identidad y de rol, porque no se sienten ahí dentro de ese ámbito, no se sienten seguras. En esta línea, la investigación, la atención organizacional, muestra diferencias en las carreras profesionales en función del género. Las carreras de los hombres son más amplias, son más rápidas y exitosas, tienen mejores remuneraciones, mayor estatus, incluso con estudios similares. Las carreras de las mujeres se caracterizan por centrarse en determinadas profesiones y sectores productivos. Y además tienen más interrupciones y transiciones. ¿Por qué? Porque funden la vida laboral con la vida personal, es decir, que no hacen separación. El éxito de las mujeres no es, para las mujeres el éxito no es una cuestión exclusivamente profesional, es lo que acabo de decir, pues lo enmarcan en un contexto más amplio, que es todas sus experiencias vitales, es decir, no separan. Por lo tanto, teniendo en cuenta que familia y carrera son centrales para la vida de las mujeres, ahí de ese balance el conflicto o no, familia y trabajo, tiene un papel muy importante en el propio desarrollo profesional de las mujeres. Es decir, que la mujer muchas veces sacrifica muchas cosas en aras de la familia, ¿no? ¿Cómo podíamos paliar algo esto? ¿No? Esto no se soluciona, bueno, llevamos ya mucho tiempo, pero no se soluciona de la noche a la mañana, pero sí se puede hacer alguna cosa. Por ejemplo, pues son unas pinceladas, ¿no? Las mujeres deberían recibir información sobre cómo los procesos de socialización que han tenido afectan a sus propias decisiones vocacionales. Orientarles para que conozcan sus fortalezas y debilidades y puedan elegir de forma más ajustada, explorando alternativas que no son tradicionales. Es decir, muchas veces las mujeres temen lo nuevo, ¿no? Es decir, yo allí podré, con esta carrera tal, podré, pues sí, si tienes las capacidades, pues sí, y ayudarles a que sean más proactivas en sus carreras profesionales, fomentando competencias que puedan ayudar al futuro profesional, por ejemplo, pues comunicación asertiva, etc. Yo sigo aún escuchando mucho lo de no, es que las mujeres no eligen, no quieren ser directora de departamento, es que las mujeres no quieren. Bueno, no quieren. Ahí está la libre elección de Ana de Miguel, ¿no? Es decir, no quieren, hay que analizar sus caracteres, sus contextos. ¿Por qué no quieren, no? No porque ellas no quieran a lo mejor dirigir, ¿no? Y bueno, asesorarlas para definir y priorizar sus roles vitales. Por ejemplo, pues familiares, profesionales, es decir, para que logren hacer un balance positivo, es decir, que no sacrifiquen todo tampoco, ¿no? Bueno, con esto
Mi parte, espero he procurado ir más rápida y ya doy paso a Nazaré, que es la que ya va a centrarlo en todas las dificultades en el ámbito universitario, en las universidades. Nazaré, muchas gracias. Ahora sí. Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? ¿Me podéis confirmar, por favor, que veis y escucháis bien? Sí, Un poquito más fuerte, Nazaré. Vale. Pues nada, buenas tardes. Yo soy Nazaré Gallego. En primer lugar, pues agradecer a la REDU por la organización de este webinar y, como no, a Carmen Monreal por contar conmigo y también a mi compañera Candelaria. Para mí es un honor estar con ellas dos, que son dos referentes como mujeres y como profesionales y en la lucha del feminismo. Ambas han sido profesoras mías y estoy muy, muy contenta. Y gracias, Carmen, también por la magnífica introducción que me has hecho. Podemos decir que me sirve de base para mi parte. Bueno, pues como he dicho, soy Nazaré Gallego. Actualmente soy profesora de la Universidad de Huelva en el área de trabajo social, y de una manera bastante acotada, digamos, voy a intentar reducir mucho y dejarle tiempo a Cande, que también es muy interesante lo que nos tiene que contar. Vengo a haceros un resumen de mi tesis doctoral, que defendí en septiembre de 2021, es decir, de manera muy reciente, y esta pues se tituló El laberinto de cristal en la Academia Española. El índice, pues en primer lugar contextualizaré un poco, aunque como he dicho ya Carmen nos ha ayudado, aunque yo voy a centrarme mucho más en el ámbito universitario español, es decir, de una manera ya no tanto organizaciones laborales, sino de manera específica ámbito público y universidad. Pasaré a explicar la metodología muy rápidamente por una cuestión de tiempo, principales resultados y las principales conclusiones. Vale, pues encontramos y vemos cómo el ámbito científico y universitario se constituye como uno de los principales factores que influyen en el avance y desarrollo, pues, de las personas y de la sociedad. Es decir, aquellos que forman parte, y sobre todo los que se encuentran en las situaciones de poder, en los cargos decisorios, pues tienen la capacidad y la potestad para decidir qué es aquello que se va a compartir y que se va a enseñar al resto de las personas. Y todo ello se produce en un contexto que a priori se considera meritocrático, es decir, se supone que aquellos que participamos en la universidad, tanto el alumnado como el profesorado, también el PAS, obviamente, lo hacen en base a unos criterios que son objetivos y justos, es decir, únicamente en base al mérito. Pues aquellos que están se supone que son los mejores. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que todo esto se produce en un contexto caracterizado por el neoliberalismo, donde aquello que prima es la racionalidad productiva, es decir, la acumulación de méritos. Una acumulación de méritos que se supone, de nuevo digo, se supone que se produce en un contexto de igualdad de oportunidades. Sin embargo, si prestamos atención a la realidad, a la literatura previa, puesto que esto no es un tema novedoso, existen muchísimos estudios, y también si prestamos atención a las estadísticas, ahora de manera rápida os haré un primer acercamiento, vemos cómo la universidad, al igual que el resto de organizaciones laborales, se caracterizan por una doble segregación ocupacional, es decir, tanto horizontal como vertical, como bien ha explicado Carmen Monreal. Por otro lado, vemos como las profesoras universitarias también se caracterizan por una mayor precariedad, es decir, estas son una mayoría en aquellos puestos parciales y temporales, es decir, sobre todo entre el profesorado asociado y sustituto. Por otro lado, incluso aunque se trate de un ámbito público, se produce una brecha salarial de género, como bien aparece en el informe que muy recientemente ha publicado el Ministerio de Universidades del Gobierno español, junto con la Conferencia de Rectores y la ANECA. Y todo ello, pues, en un contexto muy masculinizado, como decía Carmen, que ha sido creado por y para los varones, con unas reglas del juego muy masculinas, donde se producen una serie de prácticas, la mayor parte de las veces muy sutiles, y de ahí también su peligrosidad, puesto que pasan desapercibidas, pero que tienen unas consecuencias directas en el trabajo y en el desarrollo profesional de las mujeres.
Como decía, por situar un poco la realidad española también para todas aquellas personas que nos acompañan desde otros países, desde Latinoamérica, observamos aquí la evolución de las mujeres en las plantillas docentes e investigadoras. Todos los datos hacen referencia a las universidades públicas, es decir, no aparece el sistema universitario privado. Si se presta atención a la evolución en las últimas 2 décadas, los últimos 20 años, pues vemos cómo el porcentaje de mujeres ha aumentado considerablemente, es decir, y constantemente. Por lo que a día de hoy podemos decir, se puede afirmar que atendiendo a ese 40-60%, a esta horquilla se produce una situación de paridad, de igualdad. Sin embargo, aquí aparece representada la metáfora que se conoce como el leaky pipeline o la pipeta que pierde, la tubería que pierde. También vemos cómo poquito a poco las mujeres pasan de constituir más de la mitad de los egresados en nivel de máster entre el alumnado, y ya en el momento en el que nos situamos en lo que se considera la puerta de acceso a la carrera universitaria, a la carrera docente e investigadora, considerando aquella figura para la que es necesaria la acreditación previa por parte de la NECA o de agencias autonómicas, es decir, el profesorado ayudante doctor, vemos como ahí las mujeres siguen representando el 51%, es decir, más de la mitad. Sin embargo, a medida que vamos subiendo, poquito a poco ese potencial femenino es como si se fuera perdiendo, como si existiera una fuga, llegando a la máxima categoría académica, que es la cátedra de universidad, donde apenas superan el 20%. Este porcentaje se repite en el máximo cargo de gestión unipersonal, en el rectorado, donde son el 22% en términos absolutos para fecha de octubre de 2021, pues del total de 50 universidades públicas en España. Pues si no recuerdo mal, me parece que únicamente existían 11 mujeres rectoras, aunque es cierto que en el último par de años este porcentaje ha aumentado mucho, es decir, la evolución ha sido muy positiva, aunque muy lenta, siguen siendo el 22%. Y si atendemos al índice del techo de cristal, que es un índice que se utiliza en la Unión Europea, pues una situación de igualdad sería un 1, pues vemos cómo nos encontramos en el 1,7. Por otro lado, a pesar de que, como he dicho, la evolución ha sido positiva, es decir, actualmente pues más del 40% de las mujeres, de la plantilla docente, perdón, son mujeres, si prestamos atención al índice de concentración, es decir, únicamente de manera individual, separada, el profesorado masculino y el profesorado femenino, del total de mujeres profesoras, ¿cuántas son catedráticas de universidad? Vemos como en esas 2 décadas el porcentaje se ha duplicado, pasando del 3% a algo más del 6%. Sin embargo, vemos como esa evolución se ha producido a un mismo ritmo, digamos, por parte de los varones, es decir, del total del profesorado masculino, casi o más del 15% son varones, por lo que la brecha de género, además de ser bastante amplia, vemos cómo se mantiene constante, por lo que la situación está mejorando. Sí, está mejorando en tanto en cuanto la educación se está feminizando y cada vez existen más mujeres, tanto entre el alumnado como entre el profesorado. Sin embargo, si vemos primero, como puse en la anterior diapositiva, cómo este porcentaje está disminuyendo a medida que se va avanzando por esta pirámide organizacional, y por otro lado vemos cómo el índice de concentración de las mujeres en las cátedras de universidad va aumentando, pero muy paulatinamente y al mismo ritmo lo hacen los varones, podemos decir que estamos mejorando, pero poco y muy lentamente. Como bien decía Carmen, esta situación, esta infrarrepresentación de las mujeres en las categorías superiores, pues ya en la década de los 80 fue denominado con la metáfora del techo de cristal, entendida esta como una única barrera, una barrera que aparece en la parte más alta cuando se intenta acceder a las categorías superiores, puestos de decisión y de poder, y que se caracteriza por ser invisible, puesto que no es hasta el momento en el que las mujeres intentan acceder hasta que no son conscientes de ella, acotada, es decir, se sabe bien dónde está al intentar acceder a ciertos cargos o puestos de poder, y sólida. Sin embargo, aunque sea sólida, ya hemos visto que es un reducido 20%, pero existen mujeres que están consiguiendo traspasarla, aunque obviamente con mucho esfuerzo. Sin embargo, en mi tesis doctoral, en mi investigación, yo fui un paso más allá y me acerco más y parte de la idea del laberinto de cristal, entendiendo que no se trata de una única barrera, sino que es más un entramado de obstáculos que no se encuentran únicamente en el acceso a la categoría superior, sino que aparecen durante toda la trayectoria académica, con mayor o con menor intensidad, pero incluso ya durante las etapas predoctorales, es decir, antes incluso de la realización de la tesis doctoral.
por lo que no se debe prestar atención únicamente, que no quiere decir que no se deba hacer, pero no única y exclusivamente en el acceso a las cátedras de universidad o a los puestos de rectorado, sino que estos obstáculos, como vamos a ver ahora, están durante toda la etapa. En palabras de Ilenia Picardi, pues la carrera académica se constituye como un camino que está constituido por obstáculos, desviaciones y muchos callejones sin salida, en el que no existe únicamente un punto de entrada y un punto de salida, una única meta. Con respecto a la metodología, pues bien, el objetivo general pues consistió en eso, en analizar desde la perspectiva de género pues tanto la paralización como la ralentización de la trayectoria de las mujeres en el sistema universitario público español, atendiendo además a las posibles diferencias no únicamente de género, sino también por categoría académica y ramas de conocimiento. Para ello, partiendo de la epistemología feminista, pues se diseñó un estudio secuencial exploratorio en el que se llevaron a cabo 3 fases. En primer lugar, se aplicó una metodología cualitativa consistente en la recopilación documental y en la realización de 60 entrevistas semiestructuradas y en profundidad. En una segunda fase se llevó a cabo un cuestionario en línea en el que se obtuvo un total de 1.372 respuestas válidas. Y por último, pues se produjo la interpretación e integración de todos los resultados y con ello pues se consiguió la triangulación metodológica. Las variables de estudio pues fueron el sexo, es decir, tanto varones como mujeres, aquellas categorías académicas para las que es necesaria primero el título de doctor-doctora, el haber conseguido la acreditación previa por parte o habilitación de la ANECA o de agencias autonómicas, en el caso de las posiciones de contratado, profesorado contratado laboral, y obviamente pues haber pasado un concurso, haber superado un concurso público, es decir, fue profesorado ayudante doctor y contratado doctor, titular de universidad y catedrático de universidad. Se consideraron las 5 ramas de conocimiento que establece la ANECA y se consideró el total del sistema universitario público español, como ya he dicho, y se seleccionaron 8 universidades. 8 universidades pertenecientes a 4 comunidades autónomas, bueno, sin entrar en mayor profundidad y detenimiento, pero las universidades pues, fueron seleccionadas de acuerdo al índice de feminización de las distintas ramas de conocimiento para cada una de las universidades. Con respecto a los resultados, pues bien, barreras, retos, desafíos, ¿qué es lo que encontramos? Pues tanto en la entrevista como en los cuestionarios vemos cómo aquellas barreras que deben superar tanto varones como mujeres son comunes para ambos. Y estas eran las 3 principales eran en primer lugar la falta de tiempo, seguida de la existencia de redes informales de poder, considerando las redes de poder como aquellos grupos de personas que tienen capacidad para tomar decisiones o para influir en decisiones relevantes, y ello pasa desde la asignación de horario, de materias al profesorado, la posibilidad de que se consiga o no se consiga financiación, la convocatoria de un concurso público, la composición del tribunal de evaluación, etcétera. Es decir, son capaces y tienen la potestad para de una manera informal poder tomar decisiones relevantes. Y en tercer lugar, las dificultades de conciliación de la vida personal, laboral y familiar. ¿Qué es lo que observamos? Pues que aunque las tres barreras más importantes para el profesorado masculino y femenino eran comunes, observamos cómo siguiendo un modelo multinivel inspirado en la propuesta que realiza Ana Gil y Estrella Montes López, en el que se diferencian 5 tipologías de barreras de acuerdo a de dónde provienen, observamos cómo en todas ellas se producen diferencias estadísticamente significativas a la hora de valorarlas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las mujeres otorgan unas valoraciones medias superiores a todas estas barreras. Y además, en las entrevistas tuvimos la oportunidad de poder profundizar en cada una de ellas, viendo algunas peculiaridades que son las que de manera muy resumida os voy a contar aquí. Con respecto a la primera categoría, las barreras familiares, pues encontramos como, ya he dicho, que la dificultad de conciliación afecta a ambos, a hombres y mujeres. Sin embargo, aquello que me ha llamado la atención, no porque no se supiera, sino por alguna de las explicaciones que daban los varones, es el tema de la maternidad. Es decir, más allá de conciliar, la maternidad supone un momento, un punto de inflexión importantísimo en la trayectoria de las mujeres, incluso muchas de ellas por esta razón
deciden atrasar, retrasar o incluso renuncian al momento de la maternidad. Sin embargo, vemos que en el caso de los varones, cuando se consultaba acerca de la paternidad, si había supuesto un problema, el tema de la conciliación, en gran medida muchos de ellos, sobre todo los pertenecientes a categorías superiores, es decir, de mayor edad, venían a decir que no. Cuando se les preguntaba cuáles habían sido sus estrategias a la hora de conciliar, qué es lo que habían hecho, como esto no había supuesto un problema, pues hacían alusión al papel de las esposas, es decir, directamente decían no porque mi mujer es una santa y es mi mujer quien se ha encargado de todo. Cuando se consultaba si su mujer trabajaba fuera del hogar, decían que sí, en la mayor parte de los casos, casi en todo, y además en muchas de las ocasiones eran compañeras incluso de departamento o de universidad. Es decir, aquello que supone un obstáculo para las mujeres, digamos que es un factor de éxito para los varones. ¿Por qué? Porque son ellas quienes se están haciendo cargo, le están dejando a ellos todo el tiempo y toda la disponibilidad. Mientras que las mujeres, como bien decía Carmen Monreal, pues tienen que asumir esa doble jornada. Por otro lado, y esto es se considera que es uno de los avances empíricos de esta tesis en comparación y en contraste con resultados previos, aunque es una particularidad del sistema universitario en comparación con el resto de organizaciones laborales. Cuando hacemos alusión a las barreras cognitivo-emocionales, es decir, a esos obstáculos internos de las propias mujeres, encontramos como en la autoexclusión de las mujeres, es decir, en aquel momento en el que las mujeres dicen que no quieren seguir promocionando o que van a rechazar cargos de gestión o que no quieren llegar a la cátedra de la universidad, pues bien, observamos que esta es la única barrera, la única de todo el listado en el que los varones otorgaron una valoración media, promedio superior que el resto de sus compañeras. Es decir, los hombres en mayor medida, e incluso en las entrevistas se pudo profundizar en esta cuestión, dicen haber decidido paralizar su trayectoria o haber rechazado algunos cargos de poder. ¿Qué ocurre? Que vemos que las causas que alegan unos y otros no son las mismas. Las mujeres en ningún caso decían haber rechazado puestos de gestión, en ningún caso decían no querer seguir promocionando. Lo que sí decían es que habían decidido ralentizar su trayectoria por cuestiones familiares, mientras que los hombres, que sí afirmaban rotundamente el que no querían llegar a ciertos puestos, hacían alusión a cuestiones burocráticas, a cuestiones administrativas o a cuestiones económicas, es decir, no me merece la pena. Por otro lado, en tercer lugar, si prestamos atención a las barreras organizacionales grupales, ambos, hombres y mujeres, coinciden a la hora de señalar el sistema universitario español como un sistema caracterizado por una fuerte endogamia, en lo que existe una preferencia hacia los candidatos de la casa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que vemos como aquí de nuevo el género tiene un impacto mucho más importante. ¿Por qué? Pues porque hablamos de la homosociabilidad, es decir, la preferencia por aquellos candidatos, por aquellas personas que consideramos iguales a nosotros. Si esos puestos de poder, si esas redes están conformadas de manera tradicional en mayor medida por los varones, pues va a existir una tendencia hacia la elección a la hora de trabajar o de formar parte de proyectos de investigación o de superar ciertos concursos de promoción o incluso en el acceso a la hora de dar una puntuación u otra hacia los candidatos varones. Aunque es bien cierto que en España a día de hoy tenemos unos tribunales de evaluación en los que la composición obligatoriamente tiene que ser paritaria. Existen otra serie de cuestiones más informales del día a día que también son muy importantes. Por otro lado, vemos como en las cuestiones institucionales, es decir, todo lo relacionado con ANECA, sistemas de promoción, sistemas de acreditación, financiación, los varones realizaban una crítica mucho mayor que por parte de las mujeres. Sin embargo, esto eran las entrevistas, en los cuestionarios las mujeres sí daban puntuaciones medias superiores. Y por último vemos todo lo que ha hecho referencia a Carmen Monreal, es decir, temas de estereotipos, roles de género, prejuicios, machismo, acoso, etcétera. Todo esto se sitúa como un extra para las académicas y no así para los académicos. Es decir, los jóvenes a este tipo de barreras apenas le dan una valoración, la valoración es muy baja y durante las entrevistas obviamente ellos no hacen alusión a este tipo de cuestiones, por lo que a todas las barreras anteriores, que como bien he dicho, las mujeres dicen sufrirlas y vivirlas con mayor intensidad que sus compañeros, se le debe unir también pues todo lo que es el tema de las barreras sociales. Para ir terminando,
Otra de las cuestiones en la que se avanzó con la tesis fue, y que nos interesaba mucho, era ver los diferentes momentos de la trayectoria profesional, es decir, desde la idea del laberinto de cristal. Y observamos cómo se puede establecer una relación directa entre el tipo de obstáculo y el momento en el que se sitúa con mayor intensidad durante la trayectoria. De esta manera vemos, si nos situamos en la base, las profesoras contratadas, y obviamente coincidiendo con el momento de la etapa vital en el que se conforma la propia familia y la llegada de los hijos o de las hijas, vemos como los factores familiares pues tienen una valoración superior por parte de estas mujeres que del resto de compañeras, al igual que la falta de financiación. Si nos vamos a las titulares de universidad, aquí vemos cómo son estas quienes afirman decir que la baja autoestima, la falta de confianza en sí misma o el haber decidido ralentizar su trayectoria, pues ha supuesto una barrera más importante que con respecto a las catedráticas o las contratadas. Y muy importante también el trato desigual por parte de los compañeros. Y por otro lado vemos cómo son las catedráticas de universidades, aquellas de mayor edad, por lo que se entiende o quiero pensar, deducir que se ha producido una cierta evolución positiva con respecto a estas cuestiones, pues son las catedráticas quienes le dan una valoración superior a los factores, a las barreras sociales. Y muy importante, es decir, aquellas que ya han accedido son quienes directamente se han tenido que enfrentar con el sesgo de género en la evaluación y con ciertas barreras organizacionales como son las redes informales de poder, es decir, hasta que no intentan atravesarlo, y ahí sí se encuentra muy bien el techo de cristal, hasta que no intentan traspasarlo, hasta que no se dan cuenta de que realmente existe. Por otro lado, otro de los retos y desafíos que encontramos, pues la percepción y la visibilización con respecto a la discriminación de género en la universidad en líneas generales es baja, sobre todo por parte del profesorado masculino y pertenecientes a categorías académicas superiores y a ramas masculinizadas, es decir, ingenierías, arquitecturas y ciencias puras. Por otro lado, vemos cómo tampoco existe acuerdo y aceptación hacia ciertas medidas de acción positiva, sobre todo con respecto al tema de sistemas de cuotas o tratos preferentes, y la principal explicación es un desconocimiento y una ignorancia total acerca de en qué consisten este tipo de medidas. Y otro tipo de argumentos que daban, pues sin entrar aquí por tiempo, porque si no, no voy a dejar a mi compañera, pero sobre todo hacían alusión a que estas medidas no son necesarias, puesto que el sistema es meritocrático, aquí está quien de verdad lo vale y quien de verdad se esfuerza y trabaja por ello. Por otro lado, porque también supondría una discriminación hacia los varones. Y porque las mujeres se señalarían, es decir, el tema de las mujeres cuotas, tú estás aquí no porque lo merezcas, sino porque te han puesto. Por otro lado, la mayor parte de los que están en contra, sobre todo los varones, porque consideran que no tiene ningún sentido, son ineficaces, no va a cambiar nada, puesto que si no existe ningún problema, si no existe discriminación de género como tal, ¿para qué vamos a hacer nada? Y después está una parte importante de que piensan que las mujeres si no están es porque no quieren, porque no desean estar, entonces pues no es necesario intervenir. Para terminar, conclusiones generales, pues obviamente ya se sabía, existe discriminación de género en la universidad, sí existe, sigue existiendo y se está evolucionando, como he dicho, muy lentamente. Por otro lado, el tema que acabo de comentar de la percepción supone un problema fundamental, hay que seguir concienciando. Si no somos conscientes de que existe un problema, difícilmente las medidas que llevemos a cabo van a ser parte de la solución. Por otro lado, tener en cuenta, como he dicho antes, que existen barreras para acceder a la cátedra de universidad o a los rectorados, pero que también lo del rectorado es un efecto colateral, porque obviamente si hay menos mujeres catedráticas, uno de los criterios fundamentales, esenciales para ser rectora es ser catedrática de universidad, pero vemos como también en otros cargos de gestión las presencias de las mujeres son minoritarias, siguen estando infrarrepresentadas y sí pueden estar. Pues no prestar únicamente atención a esos puestos superiores, sino que tenemos que ver, como ya he mencionado, de que las barreras son constantes y existen durante toda la trayectoria. Tenemos que empezar a intervenir ya desde las etapas, incluso yo diría predoctorales, atendiendo a esas diferencias, es decir, a esas barreras que inciden con mayor o menor fuerza en cada momento. Y por último, no existe constancia de estudios previos con respecto a España y con respecto al ámbito universitario
en el que se haya comprobado empíricamente que no se trata de un asunto interno, es decir, si las mujeres no están no es porque no quieran o porque no estén capacitadas para ello, no se trata de una cuestión cognitivo-emocional. De hecho, pues son los varones quienes otorgan pues esa media superior que las mujeres. Y nada más, muchas gracias y ha sido un placer. Bueno, ahora iría ya Cande, que va a hablar de cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en nuestra universidad. Cande, cuando quieras. Gracias. Gracias, Carmen. Buenas tardes, muchas gracias y en primer lugar agradecer a la REDU la invitación y especialmente a Carmen que me invitara también a participar junto a mi compañera Nazaré, que me ha parecido brillante la exposición, me ha gustado muchísimo. Nazaré, gracias también por tus palabras de antes y Carmen, gracias por invitarme y bueno, comentabas antes que nos gustaría, ¿no?, aportar sobre nosotras mismas, ¿no?, a lo que es este currículum profesional y personal. Y a mí lo que me gustaría aportar es que ha sido mi referente, Carmen, mi maestra, y que te agradezco muchísimo que estés ahí, que me hayas apoyado todo este tiempo, porque muchas de las cuestiones que estáis planteando desde hace años, no estando en el ámbito universitario, desde hace ya un montón de años, primero como estudiante, después como becaria, después como trabajadora en la Oficina para la Igualdad y actualmente además como profe en el Departamento de Trabajo Social, pues sale en todas nuestras investigaciones, se pone de manifiesto, ¿no?, de forma como la ha planteado Nazaré, ¿no?, en su exposición y las vemos, ¿no?, las vemos en el día a día. Entonces, bueno, quien nos diga que no tenemos que seguir trabajando por la igualdad de género en el ámbito universitario, en la sociedad, para transformar estas desigualdades, yo creo que tenemos que hacerlo y bueno, ya estamos ahí, ¿no? Y ayer estaba de hecho en las manifestaciones con motivo del 8M, del Día Internacional de las Mujeres, como sabéis, y bueno, esa fuerza, ¿no?, que nos sumemos todas y todos en este camino, ¿no?, que se construye juntos, para mí es súper importante. Así que estoy súper feliz de que me hayáis invitado y bueno, sin más, agradezco también a todas las personas que están ahí detrás de la pantalla, atendiendo a lo que tenemos, ¿no?, que contar y compartir, ¿no?, de nuestro trabajo. Bueno, yo antes de comenzar con mi exposición me gustaría comentar, ¿no?, que desde mi trabajo en la Oficina para la Igualdad de la delegación del rector de la Universidad Pablo de Olavide, y ya lo adelantabas, Carmen, el compromiso de la Universidad Pablo de Olavide con la igualdad es un compromiso que comienza con la propia creación de la universidad, ¿no?, que en 1997 lo comentabas tú al principio. Y bueno, el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres es un principio, ¿no?, que reconoce Naciones Unidas, que la Unión Europea plantea este principio que debe de tomarse en consideración de manera sistemática en lo que es en el conjunto de todas las políticas y acciones comunitarias, y la propia Constitución española así lo recoge también este principio, ¿no?, de forma totalmente fehaciente, tanto en la legislación estatal como en la legislación andaluza que citaré a continuación, ¿no? Todos los organismos internacionales, ¿no?, y aprovecho para saludar a todas las personas, ¿no?, que están de distintos países que me comentáis que nos acompañáis, coinciden en que los escenarios y las prácticas educativas son ámbitos fundamentales en los que tenemos que trabajar para el logro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y la sociedad y las instancias educativas en general, en concreto las universidades, ¿no?, como instancias educativas superiores, tienen ese reto y ese deber de promover acciones y condiciones que garanticen esa igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Y en España, bueno, así lo señalaba la propia Anon Long, ¿no?, que nos dice que el reto de la sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria en la que se respeten los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre mujeres y hombres debe alcanzar, sin duda, a la universidad.
Entonces, como universidad, en esta ocasión, ¿no?, como trabajadora de la Oficina para la Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide, tengo que señalar, como bien hacía Carmen, que la UPO está comprometida desde su propia creación en el 97 con el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, y que fue Rosario Valpuesta, catedrática de Derecho Civil, que estábamos haciendo referencia a esos puestos máximos de responsabilidad. Tuvimos el honor de tener a Rosario Valpuesta como catedrática de Derecho Civil, como primera mujer en ocupar el cargo de rectora de nuestra universidad, ¿no? Defensora de los derechos de las mujeres en el ámbito académico y convencida de que lo verdaderamente transformador y lo que hace avanzar a la sociedad, palabras de ella en igualdad, es la propia creación del pensamiento, ¿no? Y que ha de servir de guía para la estrategia política y la intervención social. Entonces, en el marco de esas estrategias políticas, ¿no?, la UPO está al servicio de la propia sociedad y se define como un lugar de reflexión y de pensamiento crítico, y todo lo que son esos principios que venimos enunciando se desarrollan, bueno, inicialmente, pues bueno, desde la propia creación y como comentaba Carmen, impulsada por la propia rectora, primero con el aula de género, que Carmen fue directora del aula de género durante mucho tiempo, del aula de derechos humanos, y inicialmente, y bueno, y gracias también, yo creo que hay que citar a las mujeres en los puestos de responsabilidad que han estado, ¿no?, a lo largo de toda la historia de nuestra universidad, en puestos de responsabilidad, que han seguido trabajando de forma conjunta y coordinada con muchas otras mujeres y algunos hombres, cada vez más hombres, ¿no?, en la UPO, para seguir garantizando, promoviendo lo que es el principio de la igualdad entre mujeres y hombres, que se centra a partir del año 2007, o se impulsa a partir del año 2007 a través de la Oficina para la Igualdad, que se crea, bueno, en virtud de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, igual que se crea en la UPO, se crea en todas las universidades españolas y se crea también, bueno, pues tanto a nivel ministerial como a nivel autonómico, ¿no? Se crean esas oficinas, unidades de igualdad de género, en lo que en las universidades, insisto, en las consejerías y también a nivel institucional al amparo de la ley, ¿no?, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y a partir de ahí es que comenzamos a impulsar lo que son en concreto esas políticas de igualdad de género previo a los estudios diagnósticos de la situación de las mujeres y los hombres en nuestra universidad, del sector tanto del PAS, del PDI como de estudiantes. Y fruto de ese estudio diagnóstico realizado por equipo de investigación es que surge lo que es el primer plan de igualdad de la UPO, que posteriormente me pasaré o detallaré un poquito, porque creo que es importante que desde ahí, como en nuestra universidad tenemos distintas estructuras también desde las que se trabaja para alcanzar la igualdad de género, creo que tenemos que señalar, porque bien lo comentaba Carmen, ¿no?, que tuvimos el aula de género donde crecí y comencé, y del que ella fue directora, y posteriormente, bueno, pues que se constituye el CINE, el Centro de Investigaciones Feministas, hace bien poquito, ¿no?, en nuestra universidad, y además también contamos con el observatorio, el GEPDO de género, igualdad, y seminarios en cada una de las facultades. Entonces, bueno, como veis, en la UPO hay una trayectoria con relación a lo que es el compromiso con la igualdad y con el tratar de erradicar cualquier tipo de discriminación con las que nos encontramos en el ámbito universitario. Y bueno, voy a tratar de rápidamente de destacar algunas de las acciones, de las actuaciones que se desarrollan desde la Oficina para la Igualdad como un órgano permanente para el desarrollo de las políticas públicas en materia de igualdad en la propia universidad, y como órgano permanente que supervisa toda esa estrategia dentro de la universidad, por supuestísimo, ¿no?, dirigida por la delegada del rector para la igualdad de género, Mónica Domínguez Serrano,
que por primera vez en nuestra universidad de Rosario Valpuesta tenemos a una mujer al más alto nivel institucional como representante en temas de igualdad de género en nuestra universidad. Y bueno, no es un detalle menor, creo que es muy importante porque desde ahí se visibiliza también el compromiso, ¿no? Y bueno, tenemos actualmente también un equipo de gobierno que está conformado también por un equipo equilibrada la presencia entre mujeres y hombres, ¿no? Creo que hay un esfuerzo también el tener un equipo en esta línea y creo que son acciones que responden a preguntas como que qué hacemos para potenciar el liderazgo femenino, ¿no? Que nos planteábamos o que señalaban tanto Carmen como Nazaré en su exposición, que estamos haciendo para favorecer la corresponsabilidad, que estamos haciendo para evitar cualquier tipo de situación de discriminación o para incorporar la perspectiva de género en la docencia, que es fundamental, o que estamos haciendo para incorporar la perspectiva de género en la investigación, ¿no? Estamos en el ámbito universitario. Entonces, voy a tratar de describir muy brevemente algunas de estas acciones para que bueno, pues, tengáis una idea de las cositas que hacemos, que son compartidas. Trabajamos en red, no solo dentro de nuestra universidad, también hay una red universitaria para la igualdad de género que conforma todas las unidades y oficinas para la igualdad y que nos unimos a lo largo yo creo que ya llevamos 14 al menos encuentros. El primer encuentro de unidades de igualdad fue en 2007 en las Islas Baleares, en la Universidad de las Islas Baleares, y el segundo fue la Pablo Dolavilla, así que todos esos años nos venimos encontrando y trabajando para dar respuesta a muchas de las cuestiones que aquí estamos planteando. Así que, bueno, desde ahí, como digo, comparto pantalla y ahí está. Creo que se ve bien, ¿no? Como os decía, bueno, pues vengo simplemente a rápidamente comentaros algunas de esas actuaciones para, a ver, ahí está. Que a mí lo que no me va son las flechitas, y con el ratón tengo que darle suavito a la flechita. Bueno, pues ahí, como os decía, la Oficina para la Igualdad pertenece a la delegación del rector y es ese órgano que supervisa la estrategia, donde todos los centros y unidades y restos de estructuras universitarias desarrollan también lo que son sus propios programas de trabajo con respecto a la igualdad de género. Tenemos en cada facultad, la UPO tiene 7 centros, pues venimos trabajando porque en cada facultad haya una comisión para la igualdad de género o un vicedecanato de género, como tienen las facultades de ciencias sociales, las facultades de experimentales, las facultades de ingeniería. Como digo, somos solo 7 centros, pero los propios centros, las propias unidades y el resto de estructuras, como otros servicios dentro de la propia universidad, desarrollan programas de trabajo con la igualdad de género y nos unimos para poder poner en marcha todas esas estrategias. La idea es crear redes, institucionalizarlas, ¿no? y establecer lo que son procedimientos de trabajo conjunto para unar esfuerzos. Y bueno, pues, ¿quiénes somos? Os decía, tenemos nuestra delegada, yo me encargo de lo que es la coordinación de las acciones y a mi compañera Marta de formación y sensibilización y Alberto de la línea de transformación y desigualdades sociales. Todo un equipo, igual que un equipo, como les decía, ¿no? Es un trabajo conjunto de muchas personas que a lo largo al menos de los últimos 20 años, Carmen, ya que llevo en la universidad, que he tenido oportunidad de compartir y de aprender y sigo aprendiendo muchísimo. Y como os digo, para erradicar estas discriminaciones. Y bueno,
A continuación os señalo que el objetivo, ¿no?, del trabajo que venimos realizando es impulsar esa perspectiva de género y la cultura de la igualdad de oportunidades en la docencia, en la investigación y en la gestión académica, que son fundamentales, y por supuesto al amparo de la normativa que os citaba anteriormente, y que trae a lo que es a las universidades esos planes de igualdad, y que nosotras actualmente estamos cerrando lo que es el plan de igualdad, el segundo plan de igualdad de la UPO, y en breve estaremos publicando lo que es el tercer plan de igualdad, ya adaptado a lo que es la nueva normativa, que obliga a que tengamos además lo que es un análisis de lo que es la retribución salarial de todos los puestos de trabajo que hay en la universidad, que eso nos va a dar un mapa de desigualdad, de igualdad que tenemos en la universidad. Entonces ese tercer plan, además de lo que es todo el estudio que conlleva, tiene específicamente, como establece la normativa, ese registro salarial según establece la ley. Y bueno, ahí, ay, perdón, que le he dado. Y en virtud de lo que es, como os digo, ese objetivo que nos planteamos con respecto a lo que son poner esas políticas públicas de género en la universidad, trabajamos en distintas líneas de actuación que vienen a responder a las preguntas, ¿no?, que nos hacíamos, y además a las conclusiones que se nos dan en el estudio que nos planteaba la compañera Nazaret, ¿no?, y que Carmen también señalaba, como digo, con respecto, pues, a distintas cuestiones. Y trabajamos para la prevención, la detección y la actuación contra la violencia por razón de género, contra las violencias machistas, y a continuación, bueno, comentaré, aparte de las campañas que hacemos, la propia creación de una red. Trabajamos todo lo que es la línea de formación y sensibilización en el campo del PAS, PDI, estudiantes en sentido amplio, como decía, todos los sentidos. La intervención social en casos de desigualdades sociales, pondré como ejemplo el programa Univergen, un programa para potenciar lo que es la empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres universitarias, porque nos encontramos, nuestros estudios nos muestran también que nuestra universidad o las universidades, estando feminizadas, muchas de las carreras, luego, pues bueno, las tituladas, las mujeres universitarias tituladas tardan un poquito más que los chicos en encontrar su primer puesto de trabajo. Entonces el programa Univergen, pues bueno, viene también a favorecer, ¿no?, esa empleabilidad de las mujeres, que es algo fundamental, y que podamos potenciar esa empleabilidad y emprendimiento de las mujeres posteriormente a lo que, bueno, pues sus estudios universitarios. Trabajamos también lo que es la transferencia social del conocimiento, como decía, a través del desarrollo de políticas universitarias, y citaré algunas en concreto. Yo creo que en este campo los informes de evaluación de impacto de género de toda la norma que se crea en la universidad han venido de alguna manera a cambiar y a visibilizar muchas cuestiones en las normativas publicadas en los reglamentos, por ejemplo, de funcionamiento interno de los departamentos, que no se estaban visibilizando, ¿no? Entonces, bueno, creo que son un instrumento clave. Nosotras empezamos a hacer esos informes de evaluación de impacto de género de cualquier norma que surja en la universidad, pongo como ejemplo eso, los reglamentos de funcionamiento interno de los propios departamentos, y han venido a favorecer ese cambio también, ¿no?, en el que muchas mujeres de nuestra universidad también se han visto, no solo con ese lenguaje inclusivo que se ha incorporado en esas normas a través de lo que es el informe de evaluación de impacto de género, sino se han visibilizado en esos puestos también de responsabilidad, cuando además se han potenciado medidas para favorecer el que bueno, se pueda participar en lo que son al más alto nivel en la universidad, en las políticas universitarias. Y por supuesto para nosotras también es súper importante las relaciones externas, ¿no?
con distintas instituciones, entidades y organizaciones que trabajan desde la perspectiva de género. Participamos en distintas redes internacionales de investigación y, por supuesto, pensamos que es importante esta creación de redes universitarias y, como comentaba antes, trabajamos, ¿no? Conjuntamente en esa RUIGEU a nivel estatal. Bueno, yo os iba a poner un pequeñito vídeo, si se puede. No sé si escucháis mucho ruidillo de fondo que están saliendo. Cande, estamos justas. Yo no sé si nos van a dar permiso. ¿Sí? Ay, no sabía. Mónica, sí, bueno, es que, Mónica, ¿podemos poner el vídeo? Vamos. Sí, yo creo, ¿cuánto tiempo es este vídeo? ¿Cuántos minutos? 53 segundos, pero decirme cuánto tiempo tengo porque tengo... Son y media. Son y media. Podríamos alargar hasta las 8, pero nos gustaría poder dejar un espacio para que la gente pueda preguntar o comentar un poco también. O sea, sí se puede ver el vídeo si no es más de un minuto. Bueno, si queréis, lo que hago es que visibilizo y finalizo con otro vídeo, que es el último que sí que hemos hecho, porque sí, traigo varios vídeos para ponerlo, todos son de 1 minuto, ninguno dura mucho más, son minutos o 30 segundos, que es la última campaña que hemos hecho, que es una campaña audiovisual para llegar no solo a lo que es la comunidad universitaria, sino a la sociedad en general, porque bueno, creo que existen también, pues, bueno, muchos mitos, ¿no? Con lo que es el trabajo que se desarrolla, con lo que es el feminismo, con lo que es la igualdad de género, con muchos conceptos, con el empoderamiento, con el liderazgo de las mujeres. Entonces, bueno, vemos el último trabajo que hemos puesto o que ponemos, ¿no? Que compartimos. Así que pongo el último vídeo en lugar de poner este, que está a disposición en la página de la Oficina para la Igualdad, que ahora lo puedo mostrar. Y 5 minutos más la exposición y pongo el vídeo. ¿Nos aparece? Perfecto. ¿Sí? Vale. Bueno, pues como actuaciones concretas para potenciar el que las mujeres también se sientan que pueden ser investigadoras, profesoras, ¿no? Y rompan con ese momento, ¿no? En el que incluso en las clases les cuesta, cuando hay muchísimas chicas y 2 chicos, siempre hablan los 2 chicos y a ellas les cuesta, pues para que rompan con eso. Hemos sacado estos premios, ¿no? En estudios de género, y bueno, ahí tenéis a las 2 premiadas con sus 2 últimos trabajos que me gustaría señalar: Las 4 caras del feminismo negro estadounidense, de Trinidad Díaz Sánchez y Rocío Pérez Vázquez, con su trabajo sobre ciberfeminismo y ciberviolencias de género en el entorno digital de Twitter, ¿no? Como señalaba antes, como todo tiene un paraguas, ¿no? Todo este trabajo tiene un paraguas, que es el plan de igualdad, que es actualmente vigente nuestro plan de igualdad, nuestro segundo plan de igualdad, que contempla 36 acciones y que uno de sus ejes fundamentales es el de comunicación, lenguaje e imagen institucional, ¿no? Fundamental. Bueno, yo siempre me acuerdo, Carmen, de Mercedes Bengoechea, con respecto, que tuve la oportunidad de disfrutar en el máster de género, que bueno, que el lenguaje crea y recrea realidades, ¿no? Y yo creo que es fundamental señalarlo, y que en realidad nada ocurre hasta que se describe, ¿no? Como nos dice Virginia Woolf también, ¿no? Entonces, bueno, este eje yo creo que es fundamental. El eje clave en este segundo plan de igualdad fue docencia, innovación e investigación, con un acuerdo marco específico para potenciar lo que es el que las mujeres investigadoras pudieran desarrollar sus carreras, ¿no? Permitirme la redundancia, investigadora, y ese acuerdo marco está en el apartado de conciliación, lo podéis ver. Después el eje de sensibilización y formación, que lo hemos trabajado mucho en todas lo que son las campañas 8M, 11F y 25 de noviembre, y el eje 4, representatividad y promoción profesional, clave, como os decía, estos estudios diagnósticos previos para que actualmente, bueno, pues las mujeres tengamos en nuestra universidad mujeres lideresas. Tenemos 7 facultades, tenemos 5 decanas y 2 varones al frente de las otras 2 facultades. Y por supuestísimo es muy importante, como Carmen señalaba, el tema de la corresponsabilidad. También tenemos ese acuerdo
clave que lo tenéis a vuestra disposición, y todo el trabajo sobre acoso, discriminación y violencia por razón de género que hay que visibilizar. Bueno, pues ahí os dejo otras actuaciones que hemos desarrollado con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, muy importante. Hemos tenido varios proyectos de investigación sobre lo que es la percepción de la comunidad universitaria sobre el acoso sexual y la violencia de género, y actuaciones concretas, como señalaba, como el programa Univergen, que además tiene unas estancias europeas internacionales de 3 meses para potenciar la empleabilidad de las estudiantes, bueno, de las tituladas universitarias. Y en docencia y género, como señalaba, cursos de formación que por primera vez se incorporan al plan de formación de lo que es el vicerrectorado de profesorado, a través de lo que es el plan de formación docente del PDI y del PAS también, a través del área concreta, y todo lo que son las campañas que os señalaba, 11F, 8M, 25N, y trabajamos también por la identidad y la expresión de género LGTBI con distintos protocolos para el cambio de nombre y otros dentro de la universidad, y comunicar en igualdad es fundamental, así que tenemos 2 guías también para poner de manifiesto la importancia de una comunicación social en igualdad. Y bueno, esto lo paso muy rápidamente, son algunas de las imágenes, ¿no?, de algunas de las campañas. Esta, por ejemplo, es la última, ¿no?, que hemos puesto en marcha ayer mismo, y que está en la propia página principal de nuestra universidad, visibilizando ese compromiso desde la propia página principal de la UPO. Y estas son otras imágenes, como os digo, puede haber detrás de cada una de estas imágenes pues, alrededor de 30 40 actuaciones, cada una de ellas, ¿no? Las voy pasando todas. El Banco Rojo, que supongo que conocéis la iniciativa, es súper bonita, y que, bueno, ahí nos la acercaban distintas compañeras. La Red Universitaria contra la Violencia de Género, que como no tenemos tiempo, pues, otro día os cuento, pero que sí que es súper importante. Llevamos formadas a más de 300 personas de la comunidad universitaria, PAS, PDI y estudiantes, para que sirvan como agentes clave, como esa mano amiga si estás en una situación en la que necesitas ese acompañamiento. Por supuesto, después derivamos a los servicios correspondientes, y guías específicas para las situaciones de violencia. Y estos proyectos audiovisuales, que como os decía, tenemos el último en la campaña Aprendiendo en Igualdad, que os la comparto. Un momentito, por fin, y si os parece, finalizo cumpliendo esos 5 minutitos que me pedíais, por favor, con lo que le dirán. A ver. Un segundo, por fin. Otra vez. Salí. A ver. Aquí está. No se ve, no sé si nosotros no podemos ver el vídeo. No sé si lo has puesto ya. Seguimos viendo tu presentación PowerPoint. ¡Ay, no! Pensaba que estabais viendo el vídeo. No, no. No, se ve no. Ah, ¿no lo estabais viendo? Ay, No. perdón. Se ve la presentación, lo último que has finalizado. Ah, pues y yo estoy viendo el vídeo pensando que lo estabais viendo.
Bueno, A lo mejor puedes insertar el link en el chat y sería más fácil cada uno que lo vea, pero posiblemente deberíamos dejarlo para otro momento, que cada uno lo mire cuando tenga un ratito. Me gustaría poder dedicar unos minutos a alguna pregunta, algún comentario, seguramente hay muchísimas preguntas. A ver si alguien abre el micrófono, porque en el chat ha habido algún comentario, pero en general son todo agradecimientos a las ponentes y por las presentaciones tan interesantes, pero preguntas concretas no hay en el chat. Así que podemos abrir el micrófono. Pues sí, yo creo que sí. Si hay alguna pregunta ahora. Mientras tanto, Cande, si quieres, ve buscándolo, mientras hablan las personas. Por si hay alguna pregunta, ve buscándolo y ya cuando eso ya nos dices. Ay, gracias, Carmen. Parece que no hay ninguna pregunta, ¿no? A mí me interesaría, yo si puedo. Sí, hombre, claro. A ver si abre el fuego. Venga. Cuando Candelaria estabas presentando todas las medidas, todos los programas desde la oficina, que son muchísimos, me he quedado un poquito con las ganas de saber algo más en detalle de algunos de ellos, porque se han pasado todos un poquito rápido, pero seguramente si están en la página web me dará tiempo de verlos más al detalle. Me gustaría saber cómo se trabaja desde el currículum, cómo se forma a los profesores o cómo se sensibiliza a los profesores para que se integre esa identidad de género en el currículum. Supongo que hay muchas medidas, hay muchos materiales, se hacen cursos de formación, pero a nivel de diseño del currículum, ¿hay alguna orientación concreta o podrías decir algo al respecto? Desde el año 2012 vinimos haciendo cursos formativos, como señalaba, para incorporarlo, la perspectiva de género en el currículum. ¿Te refieres a lo que es el currículum de la persona o lo que es? Porque, por ejemplo, ahora lo último que estamos haciendo es para que todo el profesorado que se incorpora a la universidad tiene que hacer el curso de formación para incorporar la perspectiva de género, que además hemos invitado a Mercedes Bengoechea a que lo impartiera en algunas ocasiones en la universidad para que tengan claves para revisar todo lo que es su guía docente, pero no solamente porque en la guía docente no aparezca bibliográficamente mujeres, sino porque desde los propios objetivos, desde la propia metodología, ¿no? Cómo se puede incorporar ahí, ¿no? Esas claves que nos da a Mercedes Bengoechea para incorporarlo en lo que es en la propia, como digo, las propias guías docentes durante tus propias clases. Ahora vamos a tener dentro de 15 o 20 días un curso también que lo da otra profesora que habla de lo que es las emociones en las clases y cómo incorporar lo que es la perspectiva de género en las propias clases, cómo incentivar en tu clase tu alumnado, ¿no? Tu alumna también, ¿no? Y tu alumno, bueno, puedan también, bueno, se comuniquen, ¿no? Y salgan ahí de ese espacio en el que están, que les da siempre vergüenza a todo, y se empoderen de alguna manera. Y también con respecto a lo que es el currículum, lo citábamos al principio, ¿no? Capitolina Díaz ha venido a formar también en lo que es en las investigaciones con perspectiva de género, que bueno, que como ya sabéis, ¿no? Sí haciendo especial hincapié en lo que es en los currículum, ¿no? Y que estamos con todo el tema de las acreditaciones y la importancia que tienen las acreditaciones en las distintas agencias, pues bueno, incorporar o visibilizar a que las mujeres se visibilicen como IPs, como investigadoras principales de los grupos, es importante, ¿no? Entonces, desde ahí que lo trabajamos también a través de lo que es la formación, que pensamos que es clave para el profesorado, para el alumnado, pero para el personal de administración y servicio igualmente. No sé si respondo... Muchísimas gracias, sí, bueno, sí. Mónica, yo te puedo aportar otra... Bueno, ahora desde el CINEF, que es un centro propio, ya lo hemos conseguido, hay varios, podríamos decir,
no son departamentos porque no es formal, son grupos, el de formación. Estamos estudiando analizando las guías y hacer un análisis de en qué medida está incorporado el género en las distintas facultades, a través de las guías docentes de momento. Claro, eso que era obligatorio con los nuevos, o sea, eso que tendría que haber sido obligatorio cuando se crearon los grados después de Bolonia, pues nos hemos encontrado en nuestra facultad en nuestra universidad solamente estaba en la Facultad de Ciencias Sociales y alguna asignatura había una asignatura de trabajo, pero muy poco, es decir, prácticamente era nuestra facultad la única que tenía una asignatura. Y entonces o tenía que haber una asignatura o ser transversal. No sé, yo recuerdo todas las discusiones. Entonces, como eso pues no se cumplió, lo que sí que queremos ver ahora es en qué medida están incorporada la perspectiva de género en las guías docentes. Pero eso lo tenemos que hacer, quiero decir, está en proyecto, tenemos que empezar a realizar. Muchísimas gracias. Mira, hay una pregunta para Nazaret. Pregunta ¿cómo afecta la renuncia forzada a la maternidad a las académicas, si hay datos al respecto y si se da igual para los hombres si es el caso? Vale, empiezo por el final. No, en el caso de los varones yo no me he encontrado ningún caso en el que dijera que había renunciado a la paternidad, no. En el caso de las mujeres es cierto que tenemos que diferenciar tres dinámicas. Son tres dinámicas. Uno es aquellas que dicen que han decidido postergar la maternidad. Entonces, la edad de la llegada de los hijos, pues bastante superior a la media, teniendo ya en cuenta que la edad se ha retrasado bastante en países como España, pero son mujeres de más de 40 y tantos años, cuando ya han conseguido una cierta estabilidad, es decir, mínimo contratado doctor, pero la mayoría titulares catedráticas. Muchas han decidido ahí tener el primer hijo. Otras decían en las entrevistas que habían esperado tanto que había llegado un momento que no habían conseguido el hecho de convertirse en madres. Otra cuestión es el reducir o acotar el número de hijos, es decir, decían yo quería pero uno, tarde, cuando ya hubiera conseguido una estabilidad y únicamente uno o máximo dos, esto en el caso de los varones tampoco. Y después están aquellas que son menos numerosas, que quienes sí te decían directamente no tengo hijos porque yo conscientemente he decidido no tenerlos. Estas mujeres, ¿cómo lo afrontaban o qué tipo de consecuencias tenían? Pues normalmente eran mujeres que la sensación, esto se veía en las entrevistas, la sensación que daba es que era algo que lo habían organizado, que lo habían meditado, que se habían sentado a conversarlo con sus parejas y habían llegado a ese acuerdo, pero que lo habían hecho conscientemente en pro de tener mayor éxito profesional o evitar ese tipo de obstáculos o barreras. También en muchos casos eran mujeres solteras, es decir, que no tenían pareja. Con respecto a si hay datos, yo desconozco realmente si existen datos estadísticos en este sentido o algunos otros estudios. Yo datos estadísticos me imagino que no. Si se puede ver el número de hijos medio, muchas universidades sí los tienen, pero normalmente no existen datos que entren aquí en esta cuestión. Muchas gracias. Había al respecto, me imagino, de la pregunta anterior, si existe alguna guía para facilitar esta reflexión acerca de la introducción del tema de género en el currículum. De momento no. ¿Hay alguna? Perdón, Carmen. No. Digo que esto es lo que se está planteando ahora. Yo creo que no está hecha, ¿no, Cande? Dentro de lo que es nuestra universidad, no. Entonces, nosotras lo que hemos hecho que sí están las guías de la Xarxa Vives, que son varias universidades que se han unido para hacer, y están públicas, os dejo el enlace si queréis, todo lo que son las guías por carreras científicas para incorporar la perspectiva de género. Y nosotras lo que hemos hecho es traernos a las autoras de esas guías a la universidad por facultades. Entonces hemos hecho un curso específico para la Facultad de Ciencias Jurídicas, otro para la Facultad de Ciencias Experimentales, para Ciencias del Deporte, y ha venido las autoras de esas guías, que ya os digo que son totalmente públicas, y que tecleáis Guía Xarxa Vives y os salen
todas las guías. Sí, os dejo el enlace si queréis. Muy bien. Pero la UPO como tal no tiene esa guía todavía elaborada porque estábamos en ese momento que comenta la profesora Carmen Monreal de elaborarlo, pero sí está ese material disponible en la web. Dice que aunque no están todas las asignaturas contempladas, será por ámbitos, ¿no?, de conocimiento. Sí, lo señalaba por ámbitos de intervención, por eso decía, en el ámbito de las ciencias jurídicas, de las ciencias sociales o experimentales, ¿no? Así es como están publicadas esas guías. Muy bien. ¿Quedaría tiempo para una última pregunta? ¿O por vuestra parte algún último comentario? Si os habéis dejado algo en el tintero, creo que no. Bueno, podríamos seguir hablando de este tema muchísimas horas más, pero bueno, no sé si alguien más quiere aportar alguna observación, comentario, pregunta. Si no es así, pues entonces solo me queda que agradeceros vuestra participación en este webinar, en estas 3 ponencias y en esta temática tan interesante, tan necesaria. Esperemos que haya sugerido muchísimas reflexiones para cómo seguir avanzando, intentando ir cerrando un poco más esta brecha y seguir luchando por esta necesaria igualdad entre género. Muchísimas gracias a todos y os deseo pues muy buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias a ti también, a Mónica y a Redu de nuevo, a Más, que he visto que ya está, y a Miguel por vuestra invitación. Espero que haya gustado y que haya servido, vamos, ha sido práctica. Ha sido un placer por los comentarios en el chat. La gente la ha disfrutado muchísimo, todos los hemos disfrutado muchísimo. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Adiós, buenas gracias. Adiós, buenas noches. Gracias.